Nos encontramos el día de hoy en Psicología Política. Los participantes somos Patricia Torres, María Elena Rodríguez, Leidy Oliveros, Claudia González y Julio César Ariza. El día de hoy vamos a hablar sobre la pregunta orientadora, la cual es ¿de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítico de de la psicología política? Encontramos que este tema de la política es una herramienta que nos sirve para poder encontrar lo que piensa realmente nuestros políticos. Encontramos que los políticos en este momento, por lo menos digamos en el caso de nuestro presidente, el señor Petro, él en su discurso de posesión decía lo siguiente: la igualdad es posible si somos capaces de crear riqueza, de generar riqueza para todos y todas, y si somos capaces de distribuirla más justamente. Encontramos que con el transcurso del tiempo, al analizar nosotros estas frases que él dijo cuando se posesionó, encontramos que es un ejemplo de un discurso que busca un interés común, pero no está basado sobre lo que él realmente piensa, porque en el actuar de él durante los últimos tiempos nos hemos dado cuenta de que él no busca que se cree riqueza en Colombia, sino él busca apagar la riqueza, cambiarla por otras cosas que sean más fácil para él poder tener un poder político o un poder más dominante. Dentro de esto podemos observar que podemos aprender a diferenciar entre la clase y el tipo de políticos que nos encontramos en el camino, analizando su discurso y pudiendo analizar la parte psicológica del discurso como tal. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el tema. El análisis crítico de discurso es una herramienta poderosa para analizar cuestiones sociopolíticas en la psicología política, enfocándose en cómo los contextos de discurso y prácticas sociales construyen, reproducen y resisten las relaciones de poder existente en la sociedad. El análisis crítico de discurso permite a los investigadores examinar críticamente las formas en que se construyen y refuerzan las normas sociales y políticas dominantes, y cómo las narrativas políticas y los discursos influyen en la opinión pública y en la toma de decisiones políticas. También pueden ser utilizados para examinar cómo se construyen y representan ciertos programas sociales en los discursos políticos y cómo estas representaciones pueden perpetuar la exclusión y la discriminación. El análisis crítico del discurso en Colombia estudia los discursos políticos y mediáticos sobre las protestas sociales para examinar cómo construyen y reproducen narrativas que influyen en la opinión pública y en la toma de decisiones políticas, y cómo pueden justificar las represiones políticas y la violación de los derechos humanos en las manifestaciones. Además, este análisis permite identificar tensiones y contradicciones entre estos discursos y las experiencias cotidianas de los manifestantes. Bueno, para mí, las organizaciones comunitarias aportan a sus contextos o entornos sociales desde las diferentes acciones en la comunidad, en la búsqueda de nuevas formas de participación y educación en los aspectos socioculturales y políticos. El análisis, el análisis crítico del discurso opera como una herramienta de análisis para elevar las ideologías impuestas por los medios de comunicación y demás, formar parte e interactuar con las demás personas. Desde esta perspectiva es conocer una forma de analizar lo que los seres humanos transmiten cuando se comunican verbalmente u otras personas forman comunicación entre sí. Desde la búsqueda de nuevas formas de participación y educación de acciones en los aspectos socioculturales y políticos de la comunidad, los integrantes de la misma se benefician y pues se favorecen.
Para concluir, el análisis sociopolítico hace referencia al crecimiento que tienen las comunidades desde su participación a través de la comunicación en la familia, en la sociedad y en las diferentes participaciones políticas que plantea el Estado. Desde esta perspectiva se puede generar que el crecimiento personal y en la comunidad hace referencia pues a la participación como agente político. Bueno, el análisis crítico del discurso es, como lo han dicho los compañeros, es una herramienta de impacto en la psicología política porque esta lo que permite es hacer como una comprensión un poco más profunda de cómo las estructuras sociales y políticas se mantienen y se transmiten a través del lenguaje y esto también a través de otro tipo de herramientas como son los medios audiovisuales que la compañera también comentaba anteriormente. Este análisis crítico del discurso es una metodología que se utiliza para analizar el discurso de un contexto social, en este caso también político, identificando cómo esas palabras y esa retórica que se utiliza crean y producen y reproducen las relaciones de poder existentes en una sociedad. Eh, Eso es, digamos que el diario vivir de cada una de las sociedades. Siempre vamos a ver la relación de cómo los grupos políticos utilizan esta herramienta para poder atraer y de alguna manera también nosotros, si, como psicólogos, podemos analizar como esto, eh, a grandes rasgos podemos ver que también es una manera de identificar cómo una sociedad está pensando como sociedad y no solamente como una clase política. Em, Allí podemos identificar tanto fortalezas como debilidades en muchos ámbitos sociales, pero sobre todo y enfocándolo a lo que es la psicología política, a la manera de decidir cómo queremos que se ejerza la política en comunidad. Bueno, el análisis crítico del discurso estudia la forma en que el abuso del poder social, la injusticia, el dominio y la desigualdad son llevados a cabo, representados y en algunos casos combatidos por los textos y el habla en el contexto social y político. Bueno, es aquí en donde el análisis crítico del discurso juega un papel muy importante, ya que contribuye de manera positiva a la posición contra la desigualdad social y los paradigmas sociales. El análisis crítico del discurso también se sitúa en una perspectiva de contrapoder. Es una ideología de resistencia y al mismo tiempo de solidaridad. En sí, trata del poder y el abuso que se hace con dicho poder, ya que los grupos dominantes son los que tienen acceso a la manipulación y al uso de estructuras discursivas de dominación, de desigualdad y de limitaciones de libertad. Gracias. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, respondiendo la pregunta orientadora. Muchas gracias por su tiempo. Buenas noches. Que descanse.